Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocío y bueno, hacía un montón de tiempo ya que no estaba en este lugar de estudio, por decirlo así. Hoy me he quedado otra mañana aquí en casa para repasar, para leer, para afianzar conceptos y demás. Y bueno, hoy vamos con el tema 9 de la asignatura de Psicología de la Percepción, porque el tema 9 está muy enfocado a las PECs que hay que hacer antes de abril, de que termine abril, así que vamos con ello. El tema 9, que es el apéndice metodológico de Psicología de la Percepción. Voy a intentar que no sea muy largo y bueno, vamos a por ello. Primero habla de como si fueran unas influencias iniciales, ¿vale? Hablan de, bueno, del nacimiento de la psicología experimental que es Wundt, hablan de dos factores decisivos, que fue el concepto y el objeto de la estructura, y Fechner en su obra que pone la primera piedra de la psicología experimental. Luego nos vamos al desarrollo de los métodos psicofísicos. Aquí se habla de un umbral diferencial, que es el incremento mínimo de la estimulación que permite detectar un cambio en la sensación. El punto 2 habla del estudio de la medida de la dimensión psicológica, que construyó una escala y las diferencias apenas son perceptibles. Voy a hacer un punto clave antes de continuar, y es que estos resúmenes son míos y son bastantes resúmenes, o sea que no te sirva esto solo para estudiar, sino para repasar o para empezar al tema o para empezar a subrayar y demás, ¿vale? Nos vamos al punto 3, que habla del establecimiento de las relaciones. En este establecimiento de relaciones entre el dominio psicológico y el dominio físico, y a través de la formulación de su ley, la intensidad de la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. La fórmula sería S igual a K los I. Esto quiere decir que la S es la magnitud de la experiencia subjetiva, la I es la intensidad del estímulo o magnitud física, y la K es una constante que depende de la dimensión. Nos vamos al 1.1, que son los métodos psicofísicos indirectos, ¿vale? Está dentro del punto 1, no sé por qué me he ido directamente al otro. Los más utilizados son los de estímulos constantes, el método de los límites y el de error promedio. En el punto 1.11 es el método de los estímulos constantes, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Y luego está se presenta siempre en conjunto fijo de estímulos elegidos de antemano. Es decir, vamos a empezar por la determinación del umbral absoluto. Aquí tenemos luego la determinación del umbral diferencial, etcétera. Determinación del umbral absoluto. Es la repetición de un estímulo graduado. Se anota la respuesta y se calcula la proporción de respuesta. Los resultados se presentan en la llamada función psicométrica, en la que la intensidad del estímulo se presenta en el eje horizontal y la proporción de la respuesta en el eje vertical. Se toma como valor del umbral absoluto el valor de intensidad correspondiente al estímulo, que se ha detectado un 50% de las veces. La determinación por umbral diferencial es la determinación del umbral diferencial, que se lleva a cabo un procedimiento al que se le presenta al observador dos tipos de estímulos. Uno, el estímulo estándar, que se mantiene con la misma intensidad todo el experimento, y el otro, el estímulo de comparación de prueba. La tarea del observador consiste en juzgar si el estímulo es mayor o menor que el estándar, ¿vale? El 1.1.3 habla de los métodos de los límites. Y aquí dentro tenemos la determinación del umbral diferencial. En principio, en el método de los límites se lleva a cabo presentando los estímulos en series ascendentes. Cuando se alcanza el límite se finaliza la serie. Si la serie es descendente, el procedimiento es el contrario. Los puntos de transición de varias series se promedian para determinar el umbral absoluto. Y ahora nos vamos a la determinación del umbral diferencial, que consiste en presentar dos pares de estímulos, es decir, 4, y se realiza una fórmula. ¿Vale? Eso tenéis que verlo porque yo aquí no me voy a poner a decir todas las fórmulas que hay, ¿vale? Este método reduce los valores de intensidad de los estímulos y los concentra en unos pocos valores en torno al umbral, por el que requiere utilizar lo que es la anterior. En el punto 1.3 también tenemos el método de los ajustes o error promedio, que dice que el observador controla la variación en el estímulo y requiere como condición que el estímulo pueda graduarse fácilmente. Y dentro tenemos la determinación del umbral absoluto, que es la tarea del observador, consiste en ajustar el estímulo, disminuyendo su intensidad o aumentando en otros ensayos hasta que la detecta. Luego nos vamos a las limitaciones de los modelos psicofísicos indirectos. ¿Qué es esto? Pues proporcionan una medida de la cantidad de energía estimular necesaria para producir un cambio en la respuesta de los observadores, no una medida de la sensación,
¿vale? Las limitaciones son muy numerosas. La evidencia empírica pone de manifiesto que el umbral puede variar. Y tenemos 4 letras. La A, que dice que entre sujetos en la misma situación experimental. La B, que son entre sujetos en diversas situaciones. La C, que son dependiendo del método que se utiliza para observarlo. Y la D, que el umbral puede presentar variaciones como consecuencia del efecto de variables motivacionales manipuladas mediante instrucciones. Luego nos vamos al 1.2, que serían las áreas del umbral. Cuando hay un umbral alto, ¿no? Nos referimos que está regido por Badwell, que asume la teoría clásica, donde defiende que cuando se traspasa el umbral de sensación se producirá la sensación. Y luego tenemos el umbral bajo, que está determinado por Luce, que dice que asume superar algunas dificultades, ¿no? De las que hay. La principal dificultad es en relación con las teorías del umbral, es que la variación en la medida del umbral puede estar producida no solo por los cambios en la sensibilidad de los observadores, sino por la motivación y expectativas que se tenga de ella. Luego nos vamos al punto 2, a la teoría de la detención de las señales, TDS. Es el procedimiento más potente que surgió en el ámbito de la ingeniería en relación con la detención de señales electromagnéticas en presencia de ruido, que se utilizó en la Guerra Fría para ver a los enemigos, para ver por dónde venían los enemigos. El 2.1 habla de la descripción de la TDS. El observador selecciona un criterio y a partir de ahí el proceso actúa de una forma determinista, seleccionando la respuesta sí, siempre que se supere el valor del criterio, y no, en el caso contrario, puede realizarse de 2 formas. 1. Que el observador seleccione un punto sobre el eje de sensación. El segmento de la derecha es la señal, la SR y el asociado de la respuesta sí, y el de la izquierda a la respuesta asociada al no. Y 2. Que el observador establece el criterio en base a la razón de la verosimilitud o consciente entre las distribuciones de probabilidad del SR y el R. En este caso se supone que el observador conoce y es capaz de tomar en consideración estas funciones. Luego nos vamos al 2.2, que son índices correspondientes al proceso sensorial y al proceso de decisión. La TDS considera que los índices del proceso sensorial y el proceso de decisión son independientes y por tanto afectados por variables distintas. El índice de proceso sensorial está afectado por variables sensoriales que inciden en la distancia entre las distribuciones del SR y el R. Como la intensidad de los estímulos, cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el valor. Luego nos vamos al 2.3, que es la curva ROC, y aquí tenéis que verlo bien en el libro, ¿vale? Pero yo voy a hacer un pequeño resumen, que simplemente lo que hace es variar instrucciones que influyen en una conducta de decisión mediante indicaciones. Y luego nos vamos al punto 3, que habla de los métodos de construcción de escalas sensoriales. Y tenemos unos problemas, ¿vale? Los problemas no permiten obtener una medida directa de las sensaciones. Para establecer una escala de atributos sensoriales es necesario tener en cuenta la salida del sistema sensorial, ya que tiene relación con los cambios de intensidad del estímulo. Stevens intenta medir la magnitud de las sensaciones a través de juicios cuánticos proporcionados por los sujetos. El 3.1 habla de métodos directos. En función del tipo de escala que se obtiene con la aplicación de los mismos, dan lugar a escalas nominales, ordinales, de intervalo o de razón. El 3.1.1 habla de la estimación de la magnitud. Hay 2 procedimientos muy parecidos que se realizan 2 o 3 sesiones por observador para obtener 2 o 3 estimaciones por cada estímulo. El 3.1.2 habla de la producción de la magnitud. Aquí habla que los estímulos tienen que variar de forma continuamente. Los resultados obtenidos con los métodos de estimación y producción de magnitud se representan gráficamente para obtener la denominada función psicofísica. El 3.2 nos habla de la ley psicofísica potencial, que dice que la relación entre la magnitud de la sensación y la intensidad del estímulo es una función potencial del tipo S igual a CEX. La S es la magnitud de sensación, la C es la constante arbitraria, es decir, la unidad de escala, la E es la intensidad del estímulo y la K es el exponente, ¿vale? El 3.3 nos habla del método de ajuste de modalidades sensoriales y validez de la ley psicofísica potencial. La validez de la ley potencial puede determinarse estableciendo predicciones a partir de la aplicación del método de estimación de magnitud a 2 modalidades sensoriales por separado. La ley potencial es aplicable a cualquier continuo que presente variaciones cuantitativas en la magnitud sensorial.
en continuos como el brillo, las sensaciones, se pueden cuantificar y los observadores pueden emitir juicios sobre la cantidad de brillo. Esos continuos se denominan protéticos. El 3.4 son limitaciones de la propuesta de Stevens. Ekman y Schoberg señalan que la ley potencial solo se mantiene cuando se utilizan métodos directos y tampoco en este caso se mantiene de forma invariable. El 3.5 habla de la interpretación de la ley potencial. Y dentro tenemos la interpretación sensorial, que dijo que Stevens consideraba la ley potencial como un reflejo de la actividad del sistema sensorial. Si la ley potencial se debiera exclusivamente a la actuación de procesos periféricos, no se verá afectada por factores ajenos al procesamiento sensorial. Luego tenemos las interpretaciones cognitivas. Warren, con su interpretación de correlato físico, dijo que no existe un acuerdo en relación con la interpretación de la ley potencial, sobre todo cuando las interpretaciones se polarizaban. Baird señala que la interpretación de la ley depende de numerosos factores que incluirían tanto atributos sensoriales como factores cognitivos. En el punto 4 tenemos el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es una de las variables dependientes en el estudio de la percepción, ¿vale? Y el protagonismo funcionó como el protagonismo y renacimiento en el estudio del tiempo de reacción y ha sido influido por la naturaleza de la investigación en psicología cognitiva. Dentro del tiempo de reacción tenemos la tarea del tiempo de reacción. Bueno, en la tarea del tiempo de reacción simple se presenta en el experimento un único estímulo. En la tarea de tiempo de elección se puede presentar 2 o más estímulos. Donders suponía que los procesos implicados serían detección, discriminación y selección de respuesta. Dentro tenemos la problemática específica del tiempo de reacción. Son aspectos que permiten una interpretación adecuada de los resultados de los experimentos, en los que se utiliza como variable dependiente, o un conocimiento de los procesos psicológicos básicos y la constatación de las predicciones que los modelos de procesamiento de la información realizan sobre la duración de estos procesos. Dentro de esta problemática tenemos la medida del TR, del tiempo de reacción, que es la definición operativa más aceptada sobre el tiempo de reacción, que es el intervalo temporal entre la presentación del estímulo y el inicio de la respuesta. Había unos problemas, por ejemplo, que la respuesta del sujeto refleja la cantidad de tiempo mínima requerida para realizar una respuesta correcta, y una alternativa pues era utilizar la mediana como promedio o transformar las puntuaciones del tiempo de reacción en puntuaciones de latencia media. Dentro también tenemos técnicas de velocidad y precisión, donde el procedimiento experimental consiste en diseñar condiciones que acentúen la velocidad o la precisión. La forma de inducir velocidad es aumentar los pagos por responder rápido y las penalizaciones por los errores, acortar el tiempo límite y disminuir el intervalo temporal de señal para la respuesta en los dos procedimientos. En el punto 5, y es el último, ya se acaba, hablamos de técnicas y procedimientos experimentales en el estudio de la percepción. El método de adaptación selectiva consiste en reducir la sensibilidad de un estímulo mediante la exposición previa y prolongada a otro estímulo. El procedimiento de enmascaramiento consiste en la presentación simultánea de 2 estímulos y uno de ellos reduce la sensibilidad del otro. El procedimiento de suma subumbral consiste en la presentación simultánea de 2 estímulos, uno de los cuales, aunque no se perciba aisladamente, eleva o reduce el umbral del otro. Los procedimientos experimentales se utilizan para contrastar las predicciones teóricas acerca de la relación entre los hechos y los procesos perceptivos básicos, en función de las manipulaciones sistemáticas de las variables estimulares. Y bueno, hasta aquí nuestro tema 9 de apéndice metodológica de percepción. A mí esta asignatura, bueno, pues sinceramente, para qué mentir, me está costando un poquito. La llevo un poco regular, pero leyendo con vosotros, leyéndolo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, me cuesta cada vez un poco menos. Y hasta ahí os puedo decir, espero que os sirva para repasar, para subrayar, para que lo escuchéis mientras estáis haciendo cosas en casa, para que aunque sea si no se os queda algunos puntos, otros sí, y bueno, así nos ayudamos todos. Muchas gracias por estar ahí, hasta el próximo.